Ajá. Entonces, continuamos. Bueno, en resumen, retomando Cógeme el asunto, come uva. De la visión religiosa, Ujú, yo no creo en Dios, ujú. pero como dice Desiderata, trato de mantener la paz con mi espíritu. Ok. Eduardo, de solapa tocaste a Borges. Y sin duda Borges es uno de los grandes escritores que ha parido la humanidad. Los grandes transmisores de ideas y de productos. Los grandes pensantes que hemos tenido, gracias a Dios, y perdóname la expresión, en Latinoamérica. Si Eduardo fuese a escoger 3 escritores, ¿cuáles esos 3 escritores y cuáles 3 producciones de ellos Eduardo sitiaría en un lugar especial? No digo que sean el mejor del mundo ni nada por el estilo, me estoy refiriendo a cosas que Eduardo entiende que son fundamentales para cualquier escritor, para cualquier ser humano que se dedique o que tenga la intención de aprender algo, de sentir algo. Bueno, honestamente sería un crimen que nosotros fuéramos obligados a escoger solamente 3 escritores. Pero vamos a ajustarnos al nivel de la pregunta. Si yo tuviera que escoger 3 escritores y digamos sus obras, no sé si tú te refieres a su obra fundamental o sus obras completas. Si yo tuviera que escoger 3 escritores, yo escogería, lo primero que escogería sería el texto de la Biblia. Sabemos nosotros que es un trabajo colectivo, pero yo lo veo como una obra literaria. Yo no veo la Biblia como un manual que me dicte mi conducta, pero desde el punto de vista literario es el texto fundamental con el cual yo me quedaría. Entonces me quedaría la opción de escoger, por ejemplo, como escritor, que sería un problema uno limitarse a 3 escritores, pero seguiría con Dante y su Divina Comedia, y después de esos escritores yo me quedaría con una antología de García Márquez, de Kafka, de Rulfo, etcétera. Una antología. Es que sería muy doloroso. Es muy doloroso en escoger. 3 escritores es imposible, yo no puedo. No. No puedo. Mínimo habría que darme a nosotros 10 escritores. Mínimo. En la literatura caribeña, nómbrame 3 textos que sean que toda persona deba de leer. De la literatura Caribeña. Yo no conozco toda la literatura caribeña. De lo que conoce Eduardo. Bueno, de lo que conozco yo en ese sentido también soy bastante limitado. Por ejemplo, yo no me quedaría, por ejemplo, sin la obra de René del Rico Bermúdez, un escritor nuestro. Eso en el plano de la narrativa. La narrativa de voz es obligada en ese sentido. Y después que nosotros hemos escogido obligadamente esos 2 autores de narrativa, nosotros estamos obligados a escoger un poeta. Y dentro del marco de la poesía, tú has dicho caribeña. Por Dios, yo no conozco la literatura que se hace en el Caribe. Uno se vería prácticamente... Vamos a circunscribir a la dominicana, sí, entonces. Vamos a hacer. Es injusto. Yo no puedo hablar de la literatura caribeña, pero no conozco la literatura caribeña. Okay. Entonces, yo no puedo limitarme. Por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, de la narrativa dominicana,
de la narrativa dominicana, yo me quedo con tres autores fundamentales, que son René del Rico Bermúdez, Juan Bosch e Irma Contreras. Irma Contreras. Okay. Yo voy a meterme en la pregunta y te voy a contestar que yo, como caribeño, me quedaría con el autor del Josco, que es puertorriqueño, Adelardo Díaz Alfaro. Me quedaría con Bosch, porque Bosch fue el catalizador de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo siento. Y me quedaría con un cubano como Lezama Lima en la poesía. Y estoy hablando de dos cuentistas como Díaz Alfaro y Juan Bosch, y Lezama Lima como ese gran transformador de la palabra y de concatenador, ¿no? de ideas y propuestas. ¿Y dónde tú dejarías, por ejemplo, a Derek Walcott? Derek Walcott es maravilloso, pero acuérdate, él escribe en lengua inglesa y aunque conozco traducciones extraordinarias como la que ha hecho nuestro León Félix Batista, yo al desconocer su realidad social, su idiosincrasia, que puede ser parecida pero no es la misma que la del Caribe hispanoparlante, entonces se me hace bastante difícil por más mágico que pueda resultar. El quid del asunto es que limitar, cuando uno hace una pregunta, por ejemplo, tres autores del Caribe, eso es criminal, porque sí. Es criminal porque solamente de República Dominicana tú podrías citar tres autores, pero tres autores más de Cuba, tú podrías citar tres autores más puertorriqueños. ¿Dónde tú dejas a Nicolás Guillén? ¿Dónde tú dejas a Palés Mato? Sí. Entonces, es criminal hablar de ese sentido. Es decir, Francisco Matos Paoli. Es decir, ¿cómo se llama este que escribió? Clemente Soto Vélez. No, el de el sobre Haití, que escribe una de las novelas más hermosas que yo he podido leer, por cubano también, ¿no? Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, es decir, ¿no? No se puede, no podemos hablar de tres autores. No. Uno puede hablar de autores que uno siempre simpatía al momento de hablar de la literatura. Ok, pero entonces vamos a meterte más para el medio, entonces. Meterte más para el medio. Fuera de Juan Bosch, fuera de René del Risque Bermúdez, fuera de ellos, de esos dos que has nombrado, y te lo digo de ellos, aparte, ¿a quién podemos definir como fuera de Bosch y de Risco Bermúdez? De Risco Bermúdez, fuera de ellos, ¿a quién podríamos decir que podemos presentar como algo excelso en la literatura dominicana? ¿Y dónde tú estás dejando a Irma Contreras, por ejemplo? Pero tú nombraste a Irma Contreras anteriormente. Me estoy refiriendo a lo que nombraste, lo que estoy dejándolo fuera. Exactamente. ¿Dónde tú puedes, por ejemplo, situar a Ida Portalatín, Cartagena? Son autores fundamentales dominicanos. Es lo que te digo, cada cual tiene una visión en ese sentido. Yo, autores que a mí me simpatizan, sí, autores dominicanos, yo me quedo con esos tres. René del Risco Bermúdez, número 1, Juan Bosch, Irma Contreras. ¿Y en la diáspora dominicana en Estados Unidos? En la diáspora dominicana en Estados Unidos, bueno, es un fenómeno bastante interesante en el que se está dando en la diáspora dominicana en Estados Unidos, y es que la literatura está ahora mismo atravesando por un vector saludable, en el sentido de que participa de una cantidad de buenos escritores, tanto narradores como poetas, que garantizan
un trabajo que va a permanecer en la historia de la literatura dominicana. Por ejemplo, cuando nosotros vemos poetas como Jimmy Valdés, como Sánchez Vera, Acosta, que es un poeta que, estoy hablando de José Acosta, es un poeta que mucha gente a veces olvida, sencillamente porque se reconoce como el escritor de novela y de cuentos por todos los premios que se lleva en la narrativa. Sin embargo, es un excelente poeta, una poesía metafísica muy interesante. Está Claribel Díaz, está Irene Santo, está Karina Rieke. Hay un sinnúmero de escritores. Rubén Sánchez Félix, que es precisamente una persona que, a mi entender, la que mejor garantiza una literatura futura, porque además de que es ¿futura o inmediata? No, inmediata ya la tiene. Estoy hablando de que garantiza en términos del tiempo una literatura de mucha mayor madurez y solidez, porque no solamente porque tiene el potencial, sino porque es una persona disciplinada y es el único de ellos que trabaja del mismo modo que trabaja la narrativa, trabaja también el ensayo desde el punto de vista de análisis crítico literario. Es decir, ¿tú no te estás metiendo mucho en medio ahí? No, yo no me estoy metiendo en medio. No, te lo digo por la siguiente razón, porque tú sabes que una de las cosas que pasa aquí, lo que yo pienso, lo que yo he vislumbrado, lo que se puede sentir, es que hay mucho celo. Entonces, ¿que hay mucho celo? Bueno, es que yo no tengo que ver con el celo. Mira, lo que ocurre entre nosotros es que a veces se le da prioridad en términos a la mediocridad, en términos de calidad humana. Cuando yo hablo de mediocridad en términos de la calidad humana, yo no estoy hablando del trabajo prácticamente literario, ni de una valoración estética del trabajo literario. Yo estoy hablando de que adolecemos de cierta mediocridad humana, en términos de la condición humana, okay, que no nos permite a nosotros hacer una valoración